¿Sabe el inicio de negociaciones para lo que es este tratamiento formal de un eventual tratado de libre comercio con China? Ha despertado muchas expectativas en el sector de los empresarios, con variaciones, ¿no?, según los sectores, que ya después vamos a ver cuáles lo ven con más agrado y quizás cuáles con menos, pero también en un contexto donde hay algunas necesidades, como son adecuar los costos logísticos, el tema de los combustibles, porque estamos en una situación dentro de lo que es América Latina que no nos favorece demasiado y que, bueno, más allá de que nos guste o no nos guste, que haya sectores que se puedan ver más beneficiados y otros menos, hay también algunas cosas que corregir en ese colchón que se nos muestra precioso, ¿no?, por lo menos a futuro, y que diría que en gran parte del sector industrial lo ven con buenos ojos. ¿Es así? Es así. La verdad que la primera noticia que recibimos nos generó bastante tensión, una suerte de esa presión en el estómago para decidir cómo continuar el camino. ¿Por qué? Porque veíamos claramente que competir en el mercado es complejo porque tenemos costos altos. Claramente aquella industria intensiva en mano de obra ya la habíamos perdido cuando empezamos a competir con el Mercosur, porque ellos tienen países grandes, con escalas productivas, con mayor productividad, con menores costos, y fue muy difícil particularmente para la industria textil, para la industria de la vestimenta. Lo vemos cuando nos vestimos, ¿verdad? Entonces lo que quedó de la industria fue la industria que pudo capitalizarse más, mejorar su sistema de producción y de algún modo logró tener su presencia en el mercado uruguayo, expandirse al Mercosur. Hay que ver que el Uruguay exportó al Mercosur el año pasado 1.600 millones de dólares. ¿Pero qué pasó? Se cuela el fenómeno fundamentalmente de China, que genera hoy más del 40% de las exportaciones uruguayas. Entonces, esa es la foto que tenemos en el presente. Algo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y desde el punto de vista de la valoración de los hechos, nosotros como industriales lo que vimos fue el gobierno anterior, el del doctor Tabaré Vázquez, quiso recorrer este camino, este gobierno actual quiere recorrer este camino, estamos frente a una idea que el Uruguay persigue, veamos cómo podemos adaptarnos a la misma y tratar de sacar los mejores provechos para los sectores que pueden crecer y desarrollarse, y qué tipo de cautela, qué tipo de, digamos, de progresividad en el avance de ese tratado de comercio puede surgir para las industrias que puedan sufrir más, que emplean muchas personas en Uruguay, que producen valor agregado, que pagan salarios muy por encima de la economía. Ahora ya vamos a ir a ese capítulo, ¿no?, de cuáles son aquellos que se verían más perjudicados, más perjudicados o más beneficiados. Cuando decimos que en este avance ver cómo solucionar determinadas cosas, o sea, ¿a qué hace referencia con eso? O sea, ¿cómo en ese avance, qué es lo que haría falta ajustar más? Bueno, Uruguay tiene muchos deberes por delante, ¿no? Porque, y esto es un mensaje que uno se lo da a la comunidad, se lo da también al gobierno, se lo da a la oposición, a los sindicatos. Esto nos expone a mayor competencia. ¿La competencia qué es? Es como una competencia deportiva. ¿Quién gana? El que está mejor preparado, el que está mejor entrenado, el que tiene mejores jugadores. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, acá es donde Uruguay tiene que mirarse en el espejo de su realidad. Nosotros venimos con un sistema. Mire, la mayor dificultad que tiene el país, 6 de cada 10 chicos no terminan el liceo. ¿Qué jóvenes estamos preparando para competir en el trabajo del mundo? Porque cuando uno compite con el mundo, uno se está comparando con la productividad, con el trabajo, con las capacidades, con la inteligencia, con las aplicaciones que manejan los que están del otro lado. Entonces, primer tarea, educar adecuadamente a los uruguayos para que sean, digamos, palanca del desarrollo del país del futuro. Bueno, Carolina Cose dijo hace un par de días, si hacemos un TLC con China, adiós industria uruguaya. Bueno, ¿Están así? Pero ese es un titular, los titulares suelen tomar una partecita. Dijo algunas otras cosas. ¿Para la tribuna eso? La intendenta Montevideo. A ver, yo creo que el país vive un poco una suerte de fermento político que no termina de llegar a su fin, ¿no? No, Uruguay... ya pronto empiezan después la pre-campaña, entonces... Bueno, pero eso está mal. No, pero yo le pregunto en cuanto al tema de la industria, ¿no? Ahora volvemos a lo que dijo Carolina Cose, pero para terminar el concepto, yo creo que Uruguay tuvo su elección interna para elegir autoridades, después tuvo su elección nacional, tuvo su balotaje.
Ahora tuvimos un referéndum, en el interín tuvimos elecciones de BPS. En algún momento hay que bajar la pelota y pensar en las cosas que interesan a todos los uruguayos, independientemente del color de la camiseta. Es el momento de la acción, no es el momento de la fricción ni del enfrentamiento permanente. Entonces, está bien, la intendenta dijo esa frase, dijo algunas otras en el sentido de que si el trabajo se hace con cautela, es decir, con tiempo, y es lo que hay que hacer. Y que todos los sectores políticos tienen que estar presentes en la discusión. Bueno, esta es una política de Estado, ¿verdad? Si hay algo que hay que reconocer, el presidente de la República la semana pasada cuando hace el anuncio dice, previo a decírselo a ustedes, nuestros compatriotas, hemos llamado a los líderes de la oposición y hemos llamado a los embajadores de los países del Mercosur y les hemos dicho Uruguay va a recorrer este camino. Entonces, entendemos que esta debe ser una política de Estado y debe ser una política que nos ponga más hombro contra hombro, porque acá hay muchas cosas a cuidar, ¿verdad? Cuando nosotros decimos esto no se hace de un día para el otro, no estoy de acuerdo con Carolina Cose, esto de un día para el otro no se hace. La progresividad de la caída de los aranceles, nosotros planteamos que sea de 0 a 15 años. ¿Qué quiere decir? Que los sectores más sensibles, los que puedan tener más dificultades, entonces que lleguen al arancel 0 en el año 15 y en muchos casos que tengan excepciones. Es decir, acá va a haber que negociar capítulos de excepciones y Uruguay va a tener que mover toda su inteligencia y toda su capacidad. Y uno dice, pero Uruguay puede, porque Uruguay es tan chico y China es tan grande. Pero acá hay que mirar un poco la foto en su totalidad. ¿Qué es lo que nos muestra la foto? Un enorme país de 1.400 millones de personas que viene acá a este pequeño país de 3,5 millones. ¿Qué busca? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué busca? ¿Busca una posición estratégica en el mundo? Aprovechémosla. Quizás la puerta de entrada del Mercosur, que se muestra hoy reticente, pero mañana podrá estar más flexible, aprovechémosla. Aprovechémosla ¿cómo? Y negociando mejor para los uruguayos. Ahora, volviendo a algo que decíamos antes, negociar mejor, pero a la vez que hacemos esto, prepararnos para esa competencia. Prepararnos en materia educativa, prepararnos en materia de bajar los costos del país. Sí. Usted mencionó el tema de los combustibles, sí, de las tarifas, la burocracia del Estado que está presente en todos lados. Alfredo, es pila lo que estás diciendo. Es muchísimo. Sí, es cambiar el Estado. Empezaste a hacer esa lista y me voy hundiendo, ¿no? Es impresionante eso. Pero ¿no será mejor, pregunto, ¿no? Yo soy más, obvio que soy hincha de eso, porque ¿no será mejor jugar con un hándicap, agarrar y quedarnos en la B en vez de jugar en primera, quedarnos en el Mercosurcito ahí cuidándonos y no permitir que vengan estos monstruos que nos invadan con todo, con precios que no vamos a poder dar? Hablaste de la educación, imposible. Desde que soy chiquito vengo oyendo esto. La burocracia, bueno, imposible. Los costos vivimos bregando por los costos, que bajen los costos de hace años y no pasa nada. ¿Te parece que sea posible o que sea una expresión de deseo todo esto? Porque el propio Tabaré Vázquez lo trató de hacer y no pudo. Pero Martín, ¿qué país queremos? Yo creo que hay que preguntarle a la gente que nos está mirando es ¿qué país queremos? Uruguay crece en una forma tendencial a un 2%, un 2,5%, si miramos para atrás en el largo plazo. Hoy nos encontramos con algunos precios de los productos principales que produce nuestra agroindustria con precios elevados. Es una foto del momento, pero nosotros para el largo plazo y para dar satisfacción a las demandas de nuestros compatriotas necesitamos movernos, sacudirnos. Es aquello de camarón que se duerme y se lo lleva la corriente. Vamos a seguir así. Se está discutiendo en este momento la rendición de cuentas. Pero miren el número. La rendición de cuentas aumenta el gasto en 260 millones de dólares. Solo en la venta de carne a China, en lo que va del año, Uruguay dejó 130 millones de dólares en las aduanas de China para ingresar esa carne a China. Entonces, lo que nosotros decimos es, si vamos a seguir peleando por ese 2,5 de crecimiento, donde tenemos tanta gente en la pobreza, tanta gente viviendo en asentamientos, ¿cómo hacemos para desarrollar el país? Haciendo un cambio en serio. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no lo pudimos hacer en el pasado, entonces no lo hacemos en el presente y no empezamos? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Quiénes son los responsables del Uruguay del mañana? Esta generación que está acá, la que nos está viendo por televisión, la que nos gobierna, la que está en la oposición, los empresarios, los sindicatos, toda la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿vamos a seguir jugando a las escondidas a la realidad? Uruguay debe dar estos pasos, los debe dar con empatía, con mirada al prójimo,
con el color celeste que nos une y no buscando permanentemente ese hilo, esa diferencia para armar una fricción y ya estar pensando en una próxima ciclo electoral. Es un gigante que obviamente que nos elige, ¿no? Pero tenemos un vínculo de Mercosur que bueno, que creo que nunca ha funcionado como tuvo que funcionar. Comienza una cumbre ahora, digo, con muchos frenos y muchos cuestionamientos, de orden político también, obviamente, porque siempre la política está atrás. ¿Cómo nos dejaría posicionado este avance respecto a lo que es el comercio con el Mercosur, por ejemplo, que en definitiva son nuestros vecinos, ¿no? Bueno, se trata de un tema delicado. El gobierno viene, digamos, recorriendo un camino que esperamos que salga bien, porque acá hay ciertas resistencias al cambio, claramente en Argentina no se quiere cambiar nada. Brasil, que tenía una posición similar. Ahora con Lula se nos va a complicar. Bueno, pero Brasil tiene políticas de Estado y suele mantener una línea en la medida que decide una acción. Ahora, recientemente, se acaba de aprobar por los cancilleres un protocolo por el cual la producción de las zonas francas uruguayas que ingrese a Brasil será con arancel cero. Y eso ya está firmado. Acá hay una picardía porque Brasil solicita en ese mismo momento y realiza una reducción arancelaria de todos los productos que ingresan a Brasil del 20%. Y lo hace esquivando las normas del Mercosur. Ese sí es un proceso que esquivó las normas del Mercosur. ¿Y Paraguay? ¿Y Paraguay que negocia con Taiwán y le hace pito catalán al Mercosur? Esa sería otra. Después pedí disculpas. Esa sería otra de las maniobretas que podríamos hacer. Y Paraguay ahora está medio ahí, medio en contra. Sí, pero está bien, pero Paraguay se corta solo. ¿Nosotros no nos podemos cortar solo también? Sí. Y bueno, nosotros creemos que sí. Además, entendemos que lo que está haciendo el gobierno uruguayo es, digamos, aplicar la normativa que efectivamente rige en el Mercosur, y esta norma que nos obliga a negociar con terceros pasando el peaje del Mercosur no está nacionalizada en Uruguay, la famosa norma 32. Sin embargo, esta que comentábamos antes del trato arancelario es algo que está decidido entre los 4 países y sin embargo Brasil lo bajó. Uruguay tuvo el gesto de decirle a Brasil, bueno, te acompaño en esta, flexibiliza tu mirada con respecto, valga la redundancia, a esta flexibilización que nosotros planteamos para tratar de abrir este camino. ¿Y quién dice si no es una punta de lanza? Porque además, estratégicamente el Uruguay podría ser de futuro, uno pensando, y por qué no soñando, porque en la vida también hay que soñar, la puerta de entrada al Mercosur, lo que es la Holanda para Europa, países que se han desarrollado. Miren, esta semana estuve repasando algunos números. Holanda, que es tan grande como el departamento de Tacuarembó, exportó el año pasado 95.000 millones de euros de productos de su agropecuaria. Entonces, ¿cuál es la potencialidad de desarrollo que tiene este país? Pero Alfredo, por ejemplo, ¿no lo ves? Yo justo voy a hablar ahora de las residencias, ¿no? La venida de gente con guita a este país, ¿no? De inversores, y que se genere un hub, como se piensa hacer en Colonia, una ciudad tecnológica. O sea, que Uruguay sea una especie de oasis alrededor de estos dos monstruos que son complicados. ¿No te gusta más por ahí, que es más traerlo a tierra? Porque, te repito, o sea, me viene es como enorme todo lo que pretendés, que sería genial, ¿no? Mejorar la educación, bajar los aranceles, que sea más barata la luz, que sea más barato el producir en el país. Pero generar la venida de gente como si de alguna manera se está propiciando todo esto, para que se genere más inversión. Porque justamente que era lo que te quería preguntar, y no sé si los chicos te habían dicho, como diría la Coca Sarli, ¿qué es lo que pretende China de nosotros? 1.400 palos, 400 millones de personas con 3 millones de habitantes, que ahora las Naciones Unidas dice que vamos a hacer menos todavía dentro de 100 años, menos gente. Pero un dato interesante con respecto a qué pretende China. Tiene 1 millón de kilómetros cuadrados de tierra fértil y con dificultades de agua. Nosotros, que tenemos 176.000 kilómetros cuadrados, tenemos 120, 130.000 o más de tierra fértil y con buena agua. Tenemos 3,5 millones de personas, tenemos una potencialidad de desarrollo importante. Yo creo que aquí hay algo que Uruguay debe tratar con una globalidad donde se incluya esa política de atraer inmigrantes que vengan a ofrecer su trabajo, a desarrollar sus familias, porque también estamos viendo que cada vez somos menos. Entonces, ¿qué proyecto de país tenemos?
debemos construir reglas que nos relacionen mejor entre nosotros. Un capítulo que no mencioné, pero que nosotros reclamamos permanentemente como algo también fundamental dentro de las reformas, que debemos construir relaciones laborales en base a la confianza, no en base a la crispación que se vive hoy. Hay que cambiar mucha normativa arcaica que tiene el Uruguay, que le impide competir con el mundo. Es un deber que está dentro de esa larga lista de cosas que debemos ponerle, digamos, escribirla sobre un papel celeste, porque nos comprenden a todos. ¿Los gremios ponen palos en la rueda a las empresas? ¿Usted considera eso? Y bueno, y muchas veces sí, y muchas veces sí. Fijémonos lo que está ocurriendo en el conflicto lácteo, ahora, en estos días. El gremio lácteo está diciendo que va a ir a visitar a las embajadas. ¿A qué? ¿A decirles qué? ¿A quejarse de qué? ¿A hablar mal del país? Es decir, no les da como para que los trapitos sucios los lavemos internamente. ¿Van a ir a la embajada de Venezuela a reclamar los 60 millones de dólares que le deben a Conaprole? Entonces, es de tanto contraste esto que acabo de mencionar con los esfuerzos que hay que realizar para sacar el país adelante de un modo en que estemos hombro con hombro, porque, Nogueira, ¿qué ocurre? Hoy gobierna esta coalición republicana que ganó por 30.000 votos. Mañana gobierna nuevamente el Frente Amplio. Y estas políticas son políticas de Estado que favorecen a todos, independientemente del color de quienes estén sentados en el Poder Ejecutivo. Recién hablábamos de lo que eran los costos logísticos de comercio exterior, los combustibles, a cosas que hay que corregir para avanzar, ¿verdad?, en este Tratado de Libre Comercio con China. Y decíamos que hay sectores que se ven o se verían más favorecidos, el cárnico, el arroz, etcétera, que ya son sectores que de por sí, recién usted lo decía, ¿no?, el tema de los frigoríficos ha sido realmente la exportación un crecimiento extraordinario. Pero en este proceso, ¿cómo ayudar a aquellos sectores que, bueno, que podían sensiblemente verse más perjudicados, como yo qué sé, la industria del calzado, automotriz, aluminio, textil, vestimenta? Porque capaz que una de las resistencias también que pueden existir es justamente en ese sentido, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo en este proceso, cómo acompañar a esos sectores para que no se vean perjudicados en este proyecto país? Justamente para acompañarlos es que nosotros tenemos la posición que tenemos gremialmente, y yo estoy diciendo estas cosas acá como presidente de la Cámara de Industria, porque ¿cuál hubiese sido la reacción natural? Uy, no, pongámonos reactivos, estemos en contra, nos afectan a uno, nos afectan a todos. Acá hay que tener una mirada holística de lo que le sucede al Uruguay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y bueno, hay que pensar, como decíamos, en desgravar muy lentamente los sectores que pueden entrar en tensión y ayudarlos. Ayudarlos, por ejemplo, existe lo que se llama en el Ministerio de Industria, es un fondo industrial. ¿Qué es lo que hace? Ayuda a las empresas a su desarrollo. Bueno, tendríamos que tener un fondo industrial más robusto, tendríamos que tener una política crediticia específica para las industrias que pueden encontrar, digamos, ámbitos de competencia, porque no pensemos en competir con China de igual a igual, pensemos en que podamos hacer algunos productos de nicho y colocarlos en algunos submercados de aquella enorme nación que es China. No pensemos en el 1 a 1 porque es imposible, no tenemos escala, no tenemos capacidad alguna. Preparemos mejor a nuestros trabajadores, a los que hoy tenemos. INEFOP está haciendo tareas. En este momento me estoy yendo a un acto justamente de lanzamiento de todo lo que es el proceso de adecuación de nuestros trabajadores a este presente que estamos viviendo. Tenemos que hacer otras políticas pensando en el comercio exterior, que es salir hombro con hombro, sector privado y sector público, a vender la imagen del Uruguay. Y un detalle que no comentamos, que tiene que ver con los tratados de comercio, no es bajar aranceles exclusivamente. El proceso de certificación de la calidad es fundamental y Uruguay tiene que invertir en organismos certificadores que le aseguren al que está del otro lado que esto es esto y que está perfecto y que compite con el mejor. Uruguay tiene que hacer una enormidad de deberes, pero en algún momento tiene que largarse al agua. Entonces, nosotros lo que proponemos es largarnos al agua y como industriales lo que pedimos, después de todo lo que hemos trabajado en esto, con la contratación de aquel economista chileno que hizo la investigación y que finalmente negoció para su país el Tratado de Comercio, nos ha dado una mano muy grande aquí en Uruguay en el trabajo que hicimos nosotros de factibilidad. Y
lo que pretendemos es estar cerca de la jugada. ¿Qué quiere decir estar cerca de la jugada? La negociación se hace en la salita al lado y el sector privado sensible que se va a beneficiar o que puede verse perjudicado está, digamos, con los oídos cerca, con los negociadores uruguayos cerca para poder decirle y para poder soplarle al oído cuáles son las jugadas donde más hay que defender los intereses del país. ¿Y ya están preparados para esa salita de al lado? Sí. Estamos preparados porque hemos hecho la investigación profunda de cada una de las ramas industriales y porque lo hemos hecho en el pasado. Nuestra Cámara ha estado en el cuarto al lado cuando se negoció con la Unión Europea, cuando se negoció con el ALCA, cuando se negoció con México. Es lo que nos corresponde hacer. ¿Van a estar en la salita de al lado ahora de la cumbre del Mercosur también? No, esta no. Esa sala esperemos que sea lo más tranquila porque hay que saber posible. qué es lo que pasa ahí, ¿no? Es importante. Y sí, estamos viviendo un momento de tensión a nivel de la región, pero es el barrio en que vivimos y hay que tratar de mejorar la relación con nuestros vecinos y hay que tratar de bajarle la burocracia también a lo que es ese comercio dentro del Mercosur que está tan complejo en este momento. Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias, un gusto haberlo recibido esta mañana. Muchas gracias por todas estas aclaraciones y bueno, que ojalá surja lo mejor para todos, ¿no? Para el país, porque creo que de eso se trata, independientemente de los colores políticos y del partido que esté actualmente en el gobierno o a futuro. Por cierto, muchas gracias. Muy buenos días.